nuestro último panel de intervenciones al que hemos llamado CREAS Agenda 2030 Construyendo un nuevo paradigma, organizado por la Asociación Española de Empresas de Seguridad. Y para poner el broche a esta jornada tan interesante, contamos con la presencia de Paloma Velasco, directora ejecutiva de AES y fundadora del Observatorio Mujer y Seguridad, Antonio Escamilla Recio, vicepresidente de AES, Amor Domínguez, de Alter Technology, y Óscar Feijó, de Securitas Direct. Y todos ellos nos van a hablar de la digitalización de las CREAS. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Se escucha? Sí. Vale. Buenos días, buen día a todos. Gracias por asistir a esta ponencia, a este panel tan importante que hemos organizado con mucha ilusión. Bueno, mi nombre es Íñigo Ugalde. Yo soy, desde el mes de febrero, el nuevo presidente de la Asociación Española de Empresas de Seguridad. Y la verdad es que cuando empezamos con este nuevo plan de trabajo que queríamos marcarnos un poco de cara a lo que íbamos a hacer a un futuro desde AES, nosotros siempre hemos tenido una intención de hacer un impulso a todo lo que es la industria. Por otro lado, comunicar todo lo que estamos haciendo, todos los trabajos que vamos realizando a lo largo de, no solo de aquí en España a nivel normativo, sino también todo lo que estamos trabajando a nivel europeo. AES dispone de somos los expertos representantes como país en todos los comités europeos que existen en el extranjero, y eso es lo que luego nos llega a España. Entonces, lo que hicimos fue plantearnos un plan 2030, el cual, bueno, veíamos que era muy potente, que era la línea de trabajo que AES tenía que seguir y llevar a cabo. Y fue muy curioso porque luego ya mis compañeros que están aquí lo explicarán perfectamente. Fue para nosotros todo una sorpresa. Lo más importante de AES que tenemos es el conjunto. Tenemos unos grupos de trabajo muy potentes, los cuales están, bueno, desarrollando grandes documentos formativos. El año pasado hicimos uno de seguridad electrónica comandado por nuestro compañero Julio Pérez Carreño, que fue muy potente. Y bueno, pues yo lo que he querido ha sido también tener esa línea continuista que hemos tenido con nuestros anteriores presidentes, que le tenemos a nuestro presidente honorífico, don Antonio Ávila, inagotable, que siempre nos acompaña, nos apoya y nos guía en el camino. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Y la verdad es que ese plan que nos estábamos marcando se ha derivado en esos grupos de trabajo. Uno de los que en estos momentos tiene un potencial muy fuerte es el de las CREAS. Yo tengo un problema, que cuando me dan un micrófono me puedo alargar muchísimo y no quiero robar ni un minuto, de verdad, a los ponentes que tenemos. Antonio, te voy a dar paso para que empieces a hablarnos de todo lo que hay en Europa, nos informes y lo hagas llegar de forma plausible a todo el conjunto, ¿no?, que tenemos. Muchas gracias, señor. ¿Se me escucha? Gracias. Yo voy a hablar de pie porque si no, no veo la pantalla. Pero antes de empezar me gustaría decirle a Antonio Ávila, nuestro presidente de honor, que está como los chicos malos en la última fila, que se siente aquí delante, que es lo mínimo. Y aparte ha venido solo para ver la charla, sé que yo creo que le deberíamos de dar un calurosísimo... Gracias, Antonio. Bueno, lo ha contado antes Íñigo, cuando hicimos el principio de año y decidimos cuál debería de ser el plan de trabajo. Normalmente hacemos planes de trabajo a 3 años, pero este año, como el presidente nuevo que tenemos es de Bilbao, pues en lugar de hacer un plan a 3 años lo hemos hecho a 7 años. Y entonces nos hemos venido aquí con este paradigma, que realmente es un nuevo paradigma, 2030, y cuando Íñigo nos puso los deberes para este año y empezamos a trabajar en cuál debería de ser el plan de trabajo de la asociación para desde ahora hasta el año 2030, en este ciclo, las primeras cosas que podéis ver es que hemos cambiado nuestro logo, hemos cambiado nuestro puzzle famoso por un cubo, le hemos dado más volumen a lo que es la asociación, y poco después de empezar a trabajar en este paradigma 2030, que nos gusta llamarlo así,
teníamos la Asamblea General, que es una vez al año, de Euralar. Euralar es la Asociación Europea de Sistemas de Protección contra Robo e Intrusión y contra Incendio. Está fundada en 1970, representa a 5.000 compañías de la industria de la protección contra incendios y de la seguridad electrónica. Para la seguridad física pertenecemos a otra asociación que es Eurosafe. Para daros un poco una idea de qué es Euralar, Euralar emplea en total en Europa a 700.000 personas, con una facturación estimada de 69.000 millones de euros. Esta mañana le pregunto a Antonio, nosotros somos miembros desde el año 1990, pero, y aquí el pero importa, asistimos a las reuniones como invitados desde 1983, en las cuales pues iba el amigo Antonio con su maletita casi de cartón, todavía no había trolley, torero, eso es. Y esto siempre hemos dedicado muchos recursos a Europa, nos cuesta mucho dinero, dentro de nuestros poquitos fondos dedicamos una parte importante a Euralar y en gran medida se debe al liderazgo de Antonio, que siempre ha dicho, oye, tenemos que pensar un poco más por arriba. Claro que tenemos un día a día, pero tenemos que gestionar el corto, el medio y el muy largo plazo, ¿no? Entonces fuimos a la Asamblea General de Euralar, que fue a mitad de mayo más o menos. Óscar además es uno de los, es presidente del grupo de security. Y entonces nos vamos a la Asamblea de Euralar y empezamos en la primera sesión de presentación y vemos, y lo he cortado tal cual se presentó en Euralar. Por eso vais a ver que está en inglés, porque no he querido tocar nada. Y llegamos y vemos que la iniciativa de Euralar, que es la superasociación europea, también están hablando de un horizonte 2030. Y entonces decimos nosotros, oye, pues tan despistados a lo mejor no estamos bastante alineados con lo que está pasando en Europa. ¿Y dónde se va a enfocar Euralar? Pues no quiero decir que por casualidad, porque seguro que no es por casualidad, en todas aquellas cosas en las que está hoy por hoy enfocada la Asociación Española de Empresas de Seguridad. Estamos orientados a los estándares, somos defensores de los estándares como una manera de hacer que el negocio sea libre y que sea competitivo para todos. Creemos en la certificación y en los ensayos, en los trainings, y aquí me gustaría decir, en trainings y cualificación, me gustaría decir que dentro de la Fundación, que es uno de los proyectos que tenemos para este programa 2030, hemos decidido hacer una asociación que ya la tenemos constituida, Fundación AES, y uno de los temas donde nos vamos a enfocar es precisamente eso, en el training y en la cualificación, en atraer y retener talento a la industria de la seguridad electrónica. Por supuesto, la digitalización, habéis visto muchas charlas aquí sobre ciberseguridad, el Internet de las Cosas, inteligencia artificial y, muy importante, el hacer asociación con otras asociaciones. No solamente con asociaciones, pero también con empresas de certificación. Cuando vimos esta slide, nos quedamos un poco sobrecogidos porque en solo esta transparencia hay muchas cosas de las que nos van a venir encima, que es eso que está muy bien llamado, es como he dicho antes, no hemos quitado ni puesto, está cortado tal cual o copiado tal cual se presentó. Y es que es verdad. Algunos dicen que en España ha habido un tsunami el domingo, no lo sé, pero lo que sí es seguro es que vamos a tener un tsunami legislativo en este horizonte 2030, que nos va a llegar y que nos está llegando a todos. Por ejemplo, la parte de la economía verde, economía circular, la parte de la digitalización, inteligencia artificial, todos los acts de data, de gobernanza, la parte de radio... red, la normativa red, tenemos una nueva normativa, estamos pidiendo, a lo mejor luego tú puedes hacer un comentario, Óscar, hay una nueva normativa para los equipos de radiofrecuencia para protegerlos de la ciberseguridad. Teóricamente, todos los equipos de radio, y aquí hay cientos de equipos de radios, deben de cumplir esta nueva normativa, deben de estar certificados a esta nueva normativa, que todavía no existe. Con lo cual se podría generar. No podemos ensayar productos contra una normativa que no existe.
Entonces estamos pidiendo desde Euralar con otras asociaciones, porque esto es transversal a la industria, que haya un año que se posponga un año en entrada de la normativa red. Y luego específicamente tenemos nuestro estándar de intrusión, todos los paquetes N50-131 que están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, y también la normativa de servicios, que trabaja mucho el grupo de Julio Pérez, de los servicios remotos, la normativa N50-710. Por tanto, lo que queremos poner encima de la mesa y dar valores, van a venir una gran cantidad de normas y de directivas europeas que nos van a cambiar el día a día de cómo estamos ahora. Igual que la adaptación al ordenamiento nuestro con las órdenes ministeriales de 2011 cambió el paradigma con la normativa EN 50-131, que parece que fue ayer, pero se han pasado ya 12 años. Entonces, estas son las prioridades que Euralar ve, en las cuales nosotros veníamos trabajando y vemos como parte de ese paradigma. En primer lugar, cosas que conviene no olvidar. En 2024 va a haber elecciones al Parlamento Europeo, lo cual podría significar que ese tsunami regulatorio del que estamos hablando venga mucho más rápido de lo que esperamos, porque los políticos quieren que se aplique antes de que se vayan ellos. Y también genera una cierta incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar cuando vengan los nuevos diputados al Parlamento Europeo, si van a acelerar o van a cambiar alguna de estas direcciones. Entonces, dicho lo anterior, puesto como un poco como bastidor, hemos bajado un poco, que nos gusta mucho decir, de las musas al teatro. ¿Qué podemos hacer para tomar dentro de la industria de la seguridad electrónica, y fundamentalmente hablando puramente de las centrales receptoras de alarma, qué podemos hacer para tomar ventaja de todo este tsunami normativo que viene y, no menos importante, de los fondos europeos, de los fondos europeos Next Generation? Y en este paradigma 2030 vemos que las receptoras en concreto van a tener que vivir un gran proceso de adaptación y de digitalización, que obviamente lleva asociado un gasto por detrás, porque nada va de gratis, afortunadamente. Por eso el año pasado, el año anterior, hace casi 2 años, estamos trabajando con la Administración para buscar fondos europeos que permitan dar ese paso y esa transición a la digitalización en las centrales receptoras de alarmas. Ese es un proyecto que dentro de AES lo ha liderado fundamentalmente Paloma, a quien voy a pasar Gracias, amablemente Antonio. el testigo para que os cuente un poco lo que estamos haciendo. Bueno, pues como ha dicho Antonio, en el año 2021 empezamos a liderar un proyecto conjuntamente con APROSER, que, como ha contado también Antonio, nosotros nos gusta trabajar con otras asociaciones en todo lo que nos podamos apoyar, porque al final todos trabajamos en la misma industria, y es más, este proyecto en el que hemos estado trabajando es para todas las empresas de la industria, no solamente para los asociados de AES ni de APROSER. Como sabéis, hubo una generación a raíz del COVID-19 de fondos europeos para ayudar en esos momentos de grave crisis que vivimos en Europa, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Habréis oído hablar de ellos, tampoco me voy a extender muchísimo, pero eso es el quesito de aquí, lo que recibe España, lo que recibiría, que son 140.000 millones de euros, el 77% a través de ayudas directas y el 63% a través de préstamos. Se hace a través de los fondos PERTE, de los que habréis oído hablar, y perdón, qué sensible es esto. Estos son los ejes principales de los fondos europeos. Giran sobre estos 7 ejes, de los cuales 4 estarían perfectamente encuadrados en todo lo que necesitamos para digitalizar las centrales de alarmas.
porque, bueno, como ha comentado también, efectivamente para este cambio de paradigma se necesita dinero. Entonces, dentro de todos estos 7 ejes, pues dentro de fomentar tecnologías limpias y renovables, de conectar los servicios a Internet, de modernizar la digitalización de la administración pública y de aumentar la capacidad de los datos en la nube y procesos sostenibles, nuestro plan de digitalización que para la seguridad privada que hicimos que empezamos a presentar en 2021, pues encajaría. También estos fondos se gestionan a través de unas políticas palanca. Las políticas palanca que nosotros identificamos en nuestra industria que podrían encajar también, pues sería, fijaros, modernización y digitalización de las pymes. Esto es muy importante porque, como os he comentado, va a ser para todas las empresas. Entonces, efectivamente, en nuestro país, en España, hay muchas pymes y esto les ayudaría considerablemente. Hacer la transición energética justa e inclusiva, la nueva economía de ciudadanos y políticas, y todo esto encaminado a una administración para el siglo XXI en la que pues, ayudaríamos a la administración a digitalizarse, pues, además mejorando su eficiencia y su eficacia y aumentando la productividad de la administración. Este sería nuestro proyecto de digitalización, se corresponde con el Plan de Resiliencia y Transformación España Puede y se concreta en el ámbito de la colaboración público-privada. Y además tiene coherencia con el Plan Digital, el Plan España Digital 2025, que tenía una inversión prevista de 70.000 millones de euros. Entonces, bueno, aquí en este gráfico pues hemos querido representar por lo que sería, por una parte, la industria, por otra parte, las fuerzas y cuerpos de seguridad, y en esa parte del medio, la digitalización más la información, que esto sería en lo que estábamos trabajando a través de nuestra plataforma. Esta plataforma digital, cuyo objetivo pues, es el fomento de la digitalización y el impulso en la digitalización de la gestión de la administración en las relaciones que tiene con la seguridad privada, ¿vale? Como vosotros conocéis, la seguridad privada es subordinada a la pública, entonces se genera un flujo de información entre una y otra muy grande. Entonces, esto hasta ahora se ha estado haciendo y se sigue haciendo pues, a través de unos libros que son físicos, son en papel, a través de medios que nosotros detectamos que a día de hoy pues no se corresponde con todo las facilidades que hay ahora a través de medios digitales para llevar este flujo de información entre unos y otros. Entonces, a través de esta plataforma digital se optimizarían los procesos, pondría nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad a la vanguardia tecnológica. No se os escapa que cuando se publicó la Ley de Seguridad Privada, nosotros dimos bastantes charlas sobre eso en Uralar, porque fue una ley muy puntera y muy vanguardista que luego muchas administraciones pues han tomado como referencia. Pues esto volvería a poner a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad a la vanguardia tecnológica en las relaciones con la seguridad privada y le haría un referente también internacional. Entonces, estas son las operaciones que se beneficiarían. Estos son datos del anuario del Ministerio del Interior. Las empresas que hay, el Ministerio del Interior siempre hace un anuario estadístico de cuántas empresas de seguridad privada hay, los procesos que llevan, en fin. Estos datos de las empresas involucradas se han sacado ahí. Pues hay más de 3.500 entidades de seguridad privada en España actualmente. Sí, cuando hemos estado preparando la presentación le dijimos a Paloma, esta presentación está muy bien, es mucho más amplia. Yo no sé dónde hemos estado, qué reuniones hemos tenido. Hemos tenido con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, que aquí hay varios que estuvieron escuchándonos. Hemos tenido en el Ministerio de Economía, hemos tenido en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Interior, en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria. Es que la verdad hemos hecho tantas reuniones que ya en la parte tecnológica del Ministerio de Interior también, que está ahí en el Pardo, en fin, además todas telemáticas, porque fue, os digo,
en 2021 que estábamos con el tema de... Entonces, cuando estuvimos preparando la presentación, le dijimos a Paloma, como habrá, y gracias por venir, representantes de las fuerzas y cuerpos, prepara una transparencia sencillita donde pongas que se entienda muy bien cuáles son las ventajas o en qué se beneficiaría la Administración si pudiéramos disponer de una parte de estos fondos, pequeña, porque tampoco, y poder digitalizar las centrales receptoras de alarma en la idea esa que tenemos del paradigma 2030, ¿no? Como decía antes, de las musas al teatro. Entonces no sé si Paloma ha sido lo suficientemente ágil como para preparar la presentación, la slide. Aquí, Next. sí. Bueno, aquí veis las actividades compartidas, bueno, en fin, todos los auxilios que se hacen. Y entonces estos serían los principales beneficios de la digitalización en la administración. Entonces, pues como veis, pues hay eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos mediante la optimización de los procesos. Esto, ¿cómo se traduce? Pues, por ejemplo, se podrían recolocar aproximadamente 25 empleados públicos en tareas de mayor valor añadido como consecuencia de la eliminación del sellado, porque ya os digo, los libros son físicos, tienen que estar los funcionarios sellando los libros de registro a día de hoy. Y vosotros sabéis que las centrales de alarmas tienen que llevar varios libros de registro. Luego, la optimización y mejora de la interacción público-privada, pues también habría una mejora de la confidencialidad y la seguridad y la fiabilidad de la información, porque no tienes que estar con el papel físico llevándolo de un sitio a otro. Se haría todo a través de esta plataforma que presentamos. Y claro, esto haría que también se modernizasen las comunicaciones y los procesos y se dinamizase la industria. El aumento de la eficiencia operativa, pues la migración de unos 20.000 envíos físicos de documentación al año a un repositorio en la nube. Fijaros, 20.000 envíos físicos. Es que lo estamos hablando de unas cantidades que al final esto es perjudicial para nuestras CRAs y para la Administración, porque ralentiza mucho su labor diaria al final. El impulso de la capacidad de la gestión de los datos, pues igual se reduce la carga burocrática, la operativa manual y los errores que esto conlleva, porque manualmente puedes cometer más errores. Y la mejora de la huella ecológica, que sería el ahorro, un ejemplo, de más de 5 millones de páginas impresas al año. Claro, es que a lo mejor no nos damos cuenta, pero al año hemos estimado que se imprimen 5 millones de hojas de papel y se recorren 1 millón de kilómetros para todas las labores de sellado y diligencia de libros, sin un valor añadido. No solamente es un tema de eficiencia verde, pero es que también es un tema de costes muy importante. Entonces, vamos a seguir desde la asociación empujando esto, es uno de los temas que tenemos metidos en la Agenda 2030, y nos gustaría ayudar mucho, no solo a las receptoras que pertenecen a nuestra asociación, quiero decir, esto no lo estamos haciendo para nosotros. Lo estamos pidiendo para toda la industria de la seguridad que hay en España. Y podemos decir además a día de hoy que hay bastantes posibilidades de que llegue a buen puerto este proyecto, así que va a ser algo que hemos conseguido en favor de todos y de lo que estamos, pues la verdad que muy contentos. Muy bien, gracias. Bueno, Paloma. y ahora doy paso a Óscar, que nos va a comentar... Quería hacer una pequeñísima introducción. Sí. La norma N50-518, sabéis que es la norma que regula cómo debe ser una central receptora de alarmas. Es una norma que, bueno, lo va a contar perfectamente Óscar, que va a regular nuestras actividades, de la misma manera que tenemos el paquete normativo 50-130 para cómo deben de certificarse los detectores, las centrales, grado 2, grado 3, grado 4, etcétera. Hay una norma europea, que es esta, es la UNE N 50-518, que sufrió una pequeña modificación a finales del 2022. Sí, el año pasado. El año pasado, exacto. Sí, sí. En la que no participamos mucho, o 2021 yo creo. La aprobación final fue el año pasado, las discusiones fueron fundamentalmente en el 2021, claro. Hubo alguna serie de cambios. Entonces me acuerdo que vino Julio y el anterior presidente que teníamos a regañarnos, porque en AES tenemos la Secretaría del Comité Técnico Nacional, que tenemos, del Comité Técnico de Normalización, que tenemos aquí a Javier Ruiz, que es el presidente del comité, y entonces dentro de esta Secretaría que tenemos en AES, del CTN 108, elaboramos o ayudamos o damos la opinión de los expertos españoles a los comités europeos.
Entonces nos regañaron un poco porque habíamos trabajado poco en esa nueva norma que se había revisado en 2021 y nos pusimos las pilas, hay que saber. Y ahora estamos participando de una forma muy activa dando sugerencias sobre cómo tendría que venir esta norma o qué debería de incluir esta norma 50518. Entonces el líder nuestro es Óscar en este punto y os ha preparado una presentación para que veáis por dónde andamos. Pues efectivamente el objetivo ahora es este tsunami normativo que ha introducido hace un poquito Antonio a nivel europeo, ir aterrizándolo, bajarlo hasta el nivel de las CRAs y poder compartir con vosotros qué es lo que esperamos que ocurra a corto plazo en el mundo de normalización de las CRAs y cuáles son las acciones que desde AES estamos ya tomando para tener esa capacidad de llevarnos a nivel europeo cuál es el punto de vista que tenemos en España, que somos por otra parte probablemente el país con más sistemas de alarma conectados a centrales receptoras de alarma. Voy a empezar esta exposición retomando el asunto del tsunami normativo que comentaba Antonio al principio, pero aterrizándolo un poco más en el sector de la seguridad. Tenemos tres grandes bloques de normas que están ahora mismo en revisión a nivel europeo. La primera es todo lo que tiene que ver con la familia 50-131. De ahí salen todas las normas que tienen que cumplir los productos que forman parte del sistema de alarma. Ahí tenemos las normas para las unidades centrales de los sistemas, para los detectores, teclados, mandos y demás. Todo eso está en un proceso de revisión bastante acelerado. Hubo un parón durante la época del COVID y ahora, además de una reactivación consecuencia de aquel parón en el pasado, hay una introducción transversal en todas esas normas, fundamentalmente de criterios de ciberseguridad. Entonces está habiendo mucha actividad en toda esa familia de normas. La segunda es la de los servicios remotos, la 50710. Esta no es de CENELEC, no es del TC79, es de un grupo de trabajo conjunto entre CEN y CENELEC, pero también es reciente y establece una serie de requisitos que deben cumplir aquellas empresas que quieren demostrar mediante la norma que dan unos servicios con un nivel de calidad adecuado. Y la tercera es la revisión de la norma de las CRAs, que es la que vamos a entrar a ver ahora con un poquito más de detalle, que es la de la CRA. Por encima de esto hay un paraguas a nivel europeo con toda una serie de regulaciones en asuntos de inteligencia artificial, ciberseguridad y protección de datos que están cayendo y que van a seguir apareciendo durante los próximos años y no, por lo menos hasta ese año 2030 que hemos mencionado anteriormente. Entonces yo creo que un mensaje muy importante aquí es no veamos toda esta aparición de nuevas normas y de revisiones necesariamente como una amenaza. Ahí se nos abre un mundo, es un nuevo reto, pero cuando hay revisiones de toda esta serie de normas, no solo aparecen retos, aparecen oportunidades. Oportunidades como puede ser en la familia 50-131 que mencionaba antes, pues dar cabida a la innovación, a nuevas tecnologías que están en el mercado, que se puedan seguir certificando dispositivos que incorporan innovación y de ese modo tengamos la garantía de que el producto que llega al cliente final es un producto que tiene unos estándares de calidad mínimos. En el asunto de los servicios remotos, pues muy importante también la conexión que tiene con toda la estrategia de sostenibilidad ambiental en Europa. Si queremos evitar que la huella de carbono crezca, queremos reducirla, queremos evitar desplazamientos de instaladores, desplazamientos de mantenedores, un buen modo de demostrar que los servicios que prestamos siguen siendo los adecuados es acogerse a esta norma de servicios remotos que de una manera clara marca cuál es la manera de dar un servicio para que esté basado en unos requisitos de una norma y no simplemente en una declaración del prestador de ese servicio. Es decir, el mensaje fundamentalmente es que no tomemos esto como una amenaza, se abre una gran oportunidad aprovechando esta revisión y lo que queremos desde AES es impulsar, no ser una parte pasiva en toda esa revisión, sino ser actores de esa revisión y ser capaces de llevarnos a los comités, a los grupos de trabajo europeos, donde se discuten todas estas normas, la postura que acordemos dentro de la asociación en España para poder sacarle provecho en un futuro.
Entonces, muy brevemente lo que os voy a comentar con esta slide es cómo funciona la aprobación de normas en Europa, para que luego veamos cómo aterrizamos eso a nivel de AES en España. Con carácter general tenemos dos actores principales en la aprobación de las normas. El primero son los comités nacionales y el segundo son los expertos que forman parte de los grupos de trabajo que luego se dedican a elaborar las normas. Entonces, las fases que se siguen a la hora de aprobar una norma es, en primer lugar, los comités nacionales deben de votar para que los expertos se pongan a trabajar, en la revisión de una norma o en la elaboración de una norma nueva. A continuación, en ese segundo bloque que veis ahí, está el desarrollo técnico de la norma, con expertos pertenecientes a diferentes países que han sido enviados al grupo por sus respectivos comités nacionales, y luego hay una fase de votación que está desdoblada realmente. Cuando veis que hay información para ver votación de normas, unas se llaman inquiry, otros se llaman formal vote. El inquiry básicamente es una aprobación en el caso de que no haya contestación negativa por parte de ningún comité nacional, que ocurre realmente pocas veces. La siguiente fase, si ese inquiry no se ha logrado la aprobación, es ir a un voto formal en el que cada país tiene un voto ponderado a su población, Producto Interior Bruto y demás, ¿no? Esta es la línea que sigue una aprobación de la norma, desde que se vota para que se trabaje en ello hasta que se aprueba, y después de aprobarse a nivel nacional acaba traspuesta a nivel europeo, acaba traspuesta a nivel nacional. ¿Qué papel juega AES en todo este proceso de revisión o de aprobación de nuevas normas? Pues como veis, están cubiertas las tres fases fundamentales de ese proceso. Como Secretaría del Comité Técnico de Normalización en España, está presente AES tanto en la votación para el arranque de ese trabajo de los grupos de expertos, como en la votación del documento que esos grupos de expertos aportan al final, y también tenemos presencia en los grupos de expertos que están haciendo la elaboración directa de las normas. En el caso de la norma concreta de las centrales receptores de alarma, esto se lleva en el grupo de trabajo 14 del TC79 de CNELEC, y aquí, además, estamos en esta sala, tenemos 3 miembros de AES expertos en ese grupo de trabajo. Tenemos a Amor Domínguez, tenemos a Julián Gallego y yo mismo, que somos representantes del Comité Nacional Español en ese grupo de expertos. Es decir, como veis, podemos tener un protagonismo en qué es lo que pasa con esta norma una vez que entra en revisión y que se plantea el hacer una modificación bastante sustancial de la misma. Como ya hemos visto que en el proceso estamos, que tenemos oportunidad de ser protagonistas en este proceso, vamos a ver rápidamente cuál es el contenido a grandes rasgos de la norma, que será familiar para todos vosotros, yo creo, y cuáles son los puntos que están abiertos a discusión y que será donde se centre probablemente el grupo de trabajo 14, con esos expertos que mencionaba antes, para hacer la revisión de la norma. La norma tiene al principio un alcance en el que se establece una categorización de las CRAs, siguiendo una tipología que hoy se basa en el tipo de eventos que se atienden desde esa CRA, y luego tiene 3 bloques fundamentales. Como sabéis, hay un bloque que es de las medidas de construcción, de las medidas de seguridad física del edificio que alberga la CRA. Hay un segundo bloque que se refiere a los suministros o al sistema de detección de incendios, sistema de detección de intrusión, suministros de comunicaciones eléctricos y demás. Y hay un tercer bloque que es el de procedimientos de la CRA. La revisión que prevemos que va a ocurrir a nivel europeo es darle una vuelta completa a toda la norma. Y aquí os he querido mencionar 3 asuntos fundamentales en los que va a haber bastante debate y va a haber bastante discusión de posturas entre los diferentes participantes en ese grupo de expertos. Primero, la categorización de las CRAs. En nuestras primeras discusiones en el grupo ad hoc que hemos montado para hablar de esta norma, nos planteábamos la pregunta: ¿no tiene más sentido que una CRA sea de categoría 1 o de categoría 2, atendiendo al riesgo de los eventos que atiende y no al tipo de esos eventos? Es un ejemplo
de un cambio sustancial de la norma y de cómo se clasificarían esas centrales receptoras de alarma. Otro asunto fundamental es el de la ciberseguridad. Estando de acuerdo que son necesarias una serie de medidas físicas de protección de las CRAs, parece evidente que en los tiempos que corren la ciberseguridad es fundamental. Y igual que os decía que en toda la familia 50-131 para los productos van a entrar requisitos transversalmente de ciberseguridad, en esta norma para centrales receptoras de alarma debe ocurrir lo mismo. Y en el asunto de la digitalización que hablábamos antes, toda esa serie de procedimientos, hay una oportunidad de hacer que los requisitos que tenemos en esa norma europea converjan con las necesidades que tenemos también dentro de España y al final se abra la posibilidad de que la digitalización de las CRAs para una optimización de costes y menor impacto medioambiental sea un hecho. Óscar, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Sí. Yo creo que ahí Óscar lo ha puesto muy bien, opportunity. Nosotros vemos detrás de esta modificación de la norma N50-518 una oportunidad para todo el sector de las centrales receptoras de alarmas y está ahí muy bien puesto con la categorización. Ahora, actualmente, las centrales receptoras de alarmas son categoría 1, categoría 2 por el tipo, y están categorizadas por el tipo de alarmas que reciben, que básicamente es fuego o seguridad. Categoría 1 seguridad, categoría fuego. Y nosotros pensamos que esa categorización debería de hacerse por el tipo de señal, no por el tipo de señal que se recibe, sino por el riesgo asociado. Es decir, una central que está manejando vamos a poner un ejemplo, una fábrica de pintura que si hay un incendio se monta, eso no puede estar gestionado por una central receptora que recibe alarmas de incendio, debería estar gestionado por una central receptora cuyo riesgo es un riesgo alto. Entonces, si nosotros tenemos la suficiente capacidad de influencia en Europa con este nuevo planteamiento de categorización por el riesgo y no por el tipo de señal de alarma recibida, pensamos que sería un nuevo paradigma, vuelvo a lo mismo, para nuestra industria y que nos generaría una buena oportunidad de negocio para todas las centrales receptoras de España. Y yo creo que eso, por detrás de esto que puede sonar un poco que hay que estar muy metido, como Óscar está, pero realmente por debajo, esta norma lo que queremos es que genere oportunidades de negocio para el mercado de las centrales receptoras de alarma. Realmente hoy por hoy hay un abismo en los requisitos exigidos a una categoría 1 y a una categoría 2 y no parece razonable que un apartamento en una cuarta planta de un bloque de edificios tenga que ser atendido desde una central receptora con una categoría 1, con una exigencia tremenda a nivel de construcción, de procesos y de suministros, y centrales de detección de fuego o de extinción de sitios que pueden causar realmente un riesgo muy grande a la población, sean atendidos pues desde una categoría 2 en las que, pues por poner un ejemplo, el requisito en cuanto a construcción es que existan paredes que lo separen de otro sitio, nada más, comparado con todos los requisitos que tenemos nosotros a nivel de materiales, grosores, cerraduras, puertas, es decir, ahí hay un salto muy grande y creemos que parece razonable abrir ese debate aprovechando una revisión completa de la norma. Y para terminar ya mi bloque es, una vez que hemos visto, nos viene un tsunami, y este tsunami no solo son retos, sobre todo son oportunidades. Vamos a intentar ser activos, vamos a intentar llevar nuestra voz a los comités europeos durante esto, donde esto se decide, es daros una visión de lo que estamos, no lo que vamos a empezar a hacer ya, sino lo que ya estamos haciendo dentro de AES. Ya tenemos un grupo de trabajo dedicado a la revisión de la norma, hemos hecho ya, no recuerdo bien si 4 o 5 reuniones con una revisión muy exhaustiva de la norma y con el objetivo mencionado anteriormente. Lo que queremos es llevarnos una postura de consenso del sector en España para en el momento en que arranque la revisión de la norma a nivel europeo, de lo que puede que tengamos noticias en la siguiente reunión que hay del Grupo 14, que es el día 15 de este mismo mes, quedan un par de semanas, tener la oportunidad de llevarnos esas propuestas a nivel europeo, poder discutirlas, llevarlas bien fundamentadas y yo creo que hacer valer
la potencia de España y la gran parte de la tarta de sistemas de alarma conectados en Europa que supone España. Entonces estamos haciendo todo ese proceso de revisión y desde aquí pues un llamamiento a la participación, a la posibilidad de ser actores y no actores secundarios. Vamos a intentar ser actores protagonistas de qué es lo que pasa con esta norma, teniendo como tenemos todo el conocimiento de la regulación española, que es de las más fuertes a nivel europeo. Así que, por mi lado, una invitación a formar parte de este trabajo y a poner todos nuestro granito de arena para poder llevar luego esta iniciativa a nivel europeo. Y sin más, le doy paso ya a Amor. Sí, hemos puesto para hablar ya de la tecnología. Claro, en el mundo hemos puesto este último bloque porque lo que estamos hablando de la norma N50-518 llevamos ya un año, va a tardar es un poco no es tan a corto plazo, y Amor sí que nos va a dar unas ideas muy de a corto plazo de esta transformación. Sí, muchas gracias a todos ustedes por asistir y sobre todo muchas gracias a AES por la involucración y por llamarnos la atención de unos aspectos que yo creo que son esenciales en el área de las centrales receptoras de alarma. Hemos hablado de certificación, pero realmente de lo que nos gustaría a nosotros hablar es de confianza digital, que es la razón que hay detrás de este tsunami normativo que efectivamente se nos viene encima con una fecha mágica del 1 de septiembre del 2024 y que os recuerdo que nos queda año y medio para organizarnos. Entonces, tal como ha contado Óscar, Antonio y Paloma, una de las características de las centrales receptoras de alarma y sobre todo que ya recoge la norma 50-518 es el uso intensivo que hace la tecnología. Entonces, ya sabemos que tecnología, ahora ya, desde los últimos, pues yo diría 10-12 años, necesariamente lleva asociada un tipo de amenaza distinta de la que, ustedes son expertos, no voy a decir, distinta de la que estamos acostumbrados, porque es una amenaza lógica. Entonces, digamos, para conseguir lo que entendemos por confianza digital, es fundamental empezar a identificar y a evaluar los riesgos que lleva consigo este uso tecnológico, riesgos lógicos, pero a veces con un impacto igualmente físico. Entonces, esto se traduce en un concepto que está latente en el mercado, que está latente en otros sectores y del que desde luego las centrales receptoras se va a tener que tener en cuenta, que es la integración de la ciberseguridad en el diseño. El segundo punto importante de este tsunami normativo es que, de momento, el factor común de todas las normativas, como ha comentado antes Antonio, Paloma, NIS2, Cyber Security Act, Cyber Resilience Act, lo que nos dicen es que estemos atentos a un ataque lógico, a un ataque de ciberseguridad y que lo reportemos, pero nos dicen el qué, pero no nos dicen el cómo. Entonces, esta certificación, en general la que hagamos, lo que ayuda es a establecer unos criterios comunes y unos objetivos de seguridad. Porque lo que pretendemos con esta confianza digital es que realmente el servicio nuestro o el producto tenga un valor en el mercado, porque lo que tenemos va a ser un entorno multiconectado con multitud de dispositivos. Ahora veremos en una central receptora esto qué quiere decir, que se pueda traducir en una detección temprana de incidentes y que haya un proceso claro para su contención y resolución. Bueno, yo aquí me parece muy arriesgado, pero si pudiéramos resumir lo que es el ecosistema tecnológico, que lo recoge la norma 50-518, como ha comentado antes Óscar, en los puntos 4 y 5, tendríamos en una parte los avisos de emergencia procedentes de cualquier fuente y procedentes además de cualquier medio de comunicación. Puede ser una imagen, puede ser un SMS, puede ser una llamada por teléfono, puede ser una llamada al teléfono 112, puede ser todo esto. Entonces, esto tiene necesariamente que traducirse en un proceso de coordinación a través de un protocolo de comunicación también muy diverso, porque lo que tenemos en esta parte
realmente no sabemos cuál es el elemento que nos va a permitir alertar y que va a disparar un proceso de intervención de las fuerzas del Estado como tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que se pretende y cuál es el beneficio tanto de la norma como de cualquier proceso de certificación que hagamos? Es, digamos, la seguridad de la transacción casi desde el principio hasta el fin. ¿Qué es un poco las principales tendencias tecnológicas? Este sector lo empecé a conocer en estos últimos años y yo creo que hay pocos sectores en los que la tecnología haya supuesto una transformación tan completa del sector. Entonces, lo primero son la automatización de procesos, como ha comentado Paloma, hay todavía muchos procesos en papel, muchos procesos manuales, con lo cual lo que se tiende es una tendencia de automatizar todo lo posible. En cuanto a procesos de situación de emergencia ciudadana, tenemos ya, me parece que es desde julio del 2022, el Código Europeo de Comunicaciones con la parte concreta de comunicaciones de emergencia, lo cual ahí dispara el que este proceso esté automatizado. Avisos de emergencia, peticiones de auxilio, con vosotros, pues la atención a personas mayores, el que puedan alertar de una caída, de cualquier, pues de quedarse fuera con llave, sin llave, cualquier cosa así. Imágenes sospechosas, no podemos olvidar que, claro, las fuentes de entrada de información son multidispositivo. Entonces, esto es, digamos, el primer rango. El segundo son aplicaciones móviles de principio a fin, de tal manera que todos dependamos pues, del dispositivo que tengamos a mano, ya sea un botón, ya sea un reloj inteligente, ya sea lo que sea. Y que esto nos permita tanto, por supuesto, para los clientes, los usuarios, digamos, esto, como para los propios empleados en las centrales receptoras de alarma. Y luego, por último, un software especializado. Aquí he visto que hay bastante profusión de operaciones de tal forma que se pueda, esto ligado con el punto primero, que se pueda ligar todo el proceso desde la recepción del suceso, la propia gestión y el cierre. Entonces aquí entrarían pues, estándares habituales, yo creo, para todos, pues el ISO 27000, la ISO 22301 de continuidad de negocio, la ISO 20000 de resolución de incidentes. Entonces, todo esto se tiene que sostener en algo. Entonces, tiene que haber una infraestructura tecnológica fiable, disponible, segura y, sobre todo, que sea suficiente, que, por un lado, no se quede corta para recibir toda esta carga tecnológica que se viene encima. Comentabas antes el tema de inteligencia artificial, de la incorporación de inteligencia artificial, nuevos procesos. Todo esto que hemos comentado antes necesita de una infraestructura que sea sólida y que ni gastemos más de lo que necesitemos ni nos quedemos cortos. Entonces, esto es un poco la razón de este tsunami normativo que nosotros lo hemos traducido a lo que llamamos confianza digital. Entonces, sí que efectivamente este tsunami normativo se nos traduce como en tres tipos de normas. Por un lado, el entorno europeo, con todo lo que conocemos. Algunas, pues por ejemplo, el acta referente a inteligencia artificial tiene la dificultad de que no se sabe exactamente qué regular. Se sabe que hay la necesidad de regulación, pero no se sabe exactamente el qué, porque es todavía un campo muy nuevo y no se sabe cuáles son las perturbaciones que pueden hacer que una aplicación de inteligencia artificial dé un resultado con el que no se cuenta. Luego, certificaciones pues que yo creo que están bastante establecidas, como puede ser la 27001, la 50600, ha comentado Paloma y ha comentado Antonio, además de hacer todo esto, lo tenemos que hacer de manera que sea energéticamente eficiente, que no gastemos tampoco más de lo que necesitamos desde el punto de vista de energía, contando con que la infraestructura depende al 100% del suministro eléctrico y que además nos permita mejorar. Entonces, esto es la norma de centros de procesos de datos, la 50600. Y luego ya hay otra serie de normas, pues la de seguridad industrial, que es la 62443, que ante la ausencia de un marco regulatorio más cercano
a este aspecto tecnológico se está empezando a utilizar. Y nosotros en España tenemos también el Esquema Nacional de Seguridad, ya con una serie de requisitos capaces de crear por lo menos un marco regulatorio conocido. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Crear un proceso seguro en el que podamos identificar los elementos vulnerables, que incorporemos de verdad las seguridades del diseño. Esto es esencial. La seguridad no es una cosa que se pueda incorporar después de una aplicación, porque entonces sí que probablemente haya que deshacer lo que se ha hecho y además con un riesgo muy grande. Pues por ejemplo, en un desarrollo de una aplicación se utiliza software de terceros y muchas veces software de código abierto. ¿Quién sabe qué software es? Normalmente depende de la brillantez del programador. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta desde el principio del desarrollo del software correspondiente para poder hacer el tercer paso, que es una detección temprana de resolución de incidentes. En tecnología, a diferencia de lo que puede ser un ataque físico, no vamos a tener productos seguros al 100%, por lo cual es muy importante que seamos capaces de detectar a tiempo, pronto, cuando nos han atacado. Entonces, al principio, cuando se hablaba de ciberseguridad, la presencia de un atacante era en torno a un año. Ahora se ha reducido y necesitan, pues a lo mejor de media, entre 3 y 6 meses. Entonces, con lo cual es fundamental este proceso seguro. ¿Y cuál es el objetivo en este entorno de la certificación? Realmente la verificación tecnológica, el que tengamos una cultura suficiente de ciberseguridad para poder detectar los problemas en un punto único de fallo. Entonces, en eso, desde luego, el papel de AES me parece esencial para poder trabajar. Así que, pues, muchas gracias. Gracias. Sí, ya para acabar, hemos hablado de muchas cosas, de ese tsunami normativo, de esta certificación, hemos hablado de la N50518, de las cosas que nos vienen de Europa, de las oportunidades de negocio. Y Paloma, que es más pragmática, le hemos dicho, mira, Paloma, en una sola slide, porfa, haznos un resumen ejecutivo de qué es lo que hemos tratado de transmitir. Sí. Dos ideas fundamentales para que os vayáis con ellas. Por un lado, que el tsunami normativo en Europa va a afectar a nuestra industria y lo debemos convertir en una oportunidad, porque además tenemos posibilidad de convertirlo en una oportunidad. Y por otro lado, pues que AES participa en los organismos internacionales y nacionales, en los internacionales, como hemos contado, a través de Euralarm y de Eurosafe, las dos asociaciones que hay en Europa, y los nacionales a través de UNE, que tienen capacidad para influir en esta generación de normativa europea. Y el ejemplo que os hemos puesto en esta ocasión es la norma UNE 50518. Y bueno, AES participa en los grupos de trabajo europeos, como os ha contado Óscar, sobre la modificación de la norma, y a través de un grupo de trabajo nacional que está dentro de la asociación, del que ha habido ya este año 4 o 5 reuniones, y a las que invitamos a todos los que queráis a participar. Y bueno, estas serían las dos ideas que os queríamos transmitir esta mañana, fundamentalmente, las dos ideas fuerza. Y antes de acabar, me gustaría preguntarle al presidente de honor si quieres decirnos algunas palabras, ¿quieres decir algo? Le dejamos un micrófono. Bueno, pues yo... No, se oye. Yo quería agradecerles a todos la estancia aquí y el interés que hayan tenido por venir. Esto era un sueño. En el año 83, pues fui a la Comunidad Europea en plan de oyente, queríamos entrar en el mercado común, lo he contado muchas veces, y aquello, pues, yo me tuve que oír en alguna vez dónde lleva la capa y dónde lleva el estoque. Pero bueno, empezamos poco a poco, pasamos todo el aprendizaje y bueno, y ya en principio ya contaban con nosotros, después nos oían un poco más, terminaban por decir, pues el español, no por mí, en general, el español dice cosas que hay que oír y bueno, y yo creo que nos ganamos el sitio. En el año 92 fue cuando entramos en pleno derecho, todos nos querían mucho,
el 40 aniversario de la fundación de la Comunidad Europea, para bien o para mal, se hizo en Valencia, y se hizo porque nos tenían mucho cariño, y después conseguimos que 2 reuniones de Euralarm y Eurosafe se hicieran en Sevilla. Quiero decir que estamos muy bien posicionados, que nos aprecian mucho y que saben la valía de todos nuestros técnicos. Y poco más o menos, eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias a todos, y tengo que agradecer a uno de mis ayudantes y a otro, Antonio Escamilla, que han sido los mejores alumnos que he tenido, porque yo siempre he cogido los mejores para que fueran mis alumnos, y me han pasado con creces. Recogieron el testigo y aquí los tengo, y estoy orgullosísimo de venir a verlos porque son mi obra. Muchas gracias a todos. Gracias, Presi. Muchísimas gracias a todos por estas interesantísimas ponencias que han sido el broche perfecto para este Security Forum 2023. Queremos además agradecer a todos los participantes y asistentes su presencia en este evento, que se ha convertido en uno de los más esperados e importantes en el ámbito de la seguridad en Barcelona. Hemos tenido 2 jornadas en las que hemos aprendido todos muchísimo de todos los expertos que han pasado por este escenario. Y hasta aquí llega la 10ª edición de este Security Forum 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos y os esperamos a todos en el Security Forum 2024. Hasta entonces, gracias.